Visualizad conmigo el momento en el que todo empieza. Mayo de 1989. Estaba todo verde. Las flores llenaban los campos. Una familia viaja en su coche. Es una mujer joven, 30 años. Conduciendo su reciente marido, 43. Y en la parte de atrás, como aislado, mirando al horizonte, un adolescente, Lawrence, un niño que iba a vivir en otro lugar. Su padre hacía poco que había dejado a su mujer, a la madre de este chico. La relación se había roto después de muchos años y él no estaba muy seguro con quién irse a vivir, con su padre, con su madre. Al final decidieron que era mejor que tuviera el control parental. Los adultos estaban emocionados, era una nueva vida, iban a huir de un pasado, ella sobre todo, de anorexia, de bulimia, de médicos, de terribles enfermedades causadas también por esos desórdenes alimenticios. Él había sido un hombre de mundo, había estado incluso en algunas misiones militares, se había escapado también de algunas de ellas y había vivido incluso con los aborígenes durante semanas, siendo uno más de ellos. Era un aventurero. También se había ido a Australia, había intentado montar varios negocios, pero al final encontró el amor en su primera esposa y ya un hijo le hizo quedarse en Gales. Volvamos al coche. Van conduciendo, las risas, las ilusiones. Habían visto muchas veces esa casa en la que iban a vivir, en la que iban a formar una nueva familia. En su vientre Liz llevaba ya una nueva vida. Estaba embarazada de 3 meses y todo eran ilusiones. Ella creía que por sus desórdenes alimenticios, por toda esa vida ajetreada también de drogas, de alcohol que había tenido, no iba a poder concebir. Y cuando la dijeron que esperaba una nueva vida, se emocionó. Habían estado en muchas ocasiones delante de esa casa de sus sueños. No habían encontrado nada mejor y no se lo creían. Por tan poco precio les iban a alquilar una vivienda que era de grandes dimensiones, que tenía además un inmenso jardín alrededor donde iban a poder cultivar cosas e incluso criar algunos animales. Eso les emocionaba. A la vez que también tenían unas cosquillas en el estómago por todo aquello que iban a vivir entre esas 4 paredes. Una casa preciosa, de piedra, la casa de sus sueños. Haol Fanog, así se llamaba la granja, con esas tierras, con ese tejado nuevo que habían habilitado los propietarios de la vivienda, una casa agradable que había sido un antiguo granero, que habían modificado y restaurado, convirtiéndolo en una pequeña mansión. En la zona tan solo había otras casas desperdigadas, estaban alejadas las unas de las otras, nadie se iba a meter en los entresijos de la familia, iban a vivir felices. Cuando llegaron hasta la vivienda, se quedaron mirándola. El chico, el adolescente, parecía estar a lo suyo, como suele ocurrir con todos los jóvenes de 14, 15 años. ¿Qué tendría en la cabeza? ¿Qué estaría pensando? No habría ningún vecino que pudiera jugar con él, ninguna chica, tal vez, que fuera su primer amor cerca. Eran granjas aisladas, con personas bastante mayores. ¿Qué iba a hacer él allí solo? Mientras su padre y su madrastra se abrazaban y se besaban pensando en esa futura criatura y en la familia que iban a formar, él se fue a dar una vuelta por los alrededores y descubrió unas piedras que llamaron su atención. Avisó a su padre y este le comentó que eran los restos de la antigua vivienda, una mansión medieval que había sido destruida y algunas de las piedras se habían utilizado en la construcción de la vivienda donde iban a estar alojados. La casa era amplia. Bill, el padre, podría tener por fin su estudio de pintura y así trabajar
más tranquilo en sus lienzos, sobre todo centrados en animales. Estaban contentos porque ese precio del alquiler les iba a permitir una serie de lujos, como era tener una pequeña granja. Compraron varios animales y hasta incluso un cerdo de mascota, que además dormía cerca de la chimenea, o alguna vez también cuando hacía mucho frío en esas cadenas montañosas que rodeaban como si fueran brazos pétreos negros de los Brecon Beacons, que son las cadenas montañosas de Gales, justo donde se establecía la granja. Pues ese cerdo permanecía como si fuera una mascota, siguiendo a sus dueños, que lo habían adoptado como un miembro más de la familia. A las pocas semanas las noticias empezaron a ser malas. En una ecografía rutinaria vieron que el niño que esperaba Liz no venía bien. Parecía tener varios órganos fuera del cuerpo. Un caso entre 1.000.000, le dijeron los médicos, y justo le había tocado a ella. Inmediatamente los fantasmas del pasado, de las drogas, del alcohol, de la anorexia, hicieron que Liz se echara la culpa. Todo eso había generado que su cuerpo no lograra que ese feto estuviera bien. Los médicos le decían que era mejor abortar, que tal vez ese niño ni siquiera naciera con vida. Pero ella estaba empeñada. Ella creía que ese niño tenía que salir adelante y decidió seguir con el embarazo. Nada más nacer Ben, que así le llamaron, tuvo que ser sometido a 8 horas de operación. Poco a poco los médicos fueron metiendo en su pequeño cuerpito los órganos con los que había nacido en el exterior. El corazón, los intestinos, el hígado. Poco a poco lo fueron colocando en su sitio y el niño parecía que soportaba esa operación y que quería aferrarse a la vida. Después de estar varios meses en el hospital, por fin se pudo trasladar a la granja con sus padres. Ben parecía un bebé feliz. En esa casa todo eran risas. El hermano mayor había aceptado bien a ese bebé recién llegado. Pero llegó el invierno y parece que todo se oscureció. La luminosidad de la casa ya no entraba por las ventanas. Ellos parecían estar más apagados, no sabían lo que ocurría. El chico, el adolescente, parece que se iba encerrando poco a poco en sí mismo. Bueno, es el cambio, es el bebé, es la edad. Todo eran explicaciones para pequeñas cosas que se iban viviendo en esa pequeña familia. Hacía mucho frío por las noches. Esas piedras no soportaban la nieve que venía del exterior. Una noche, Bill, el padre, bajó a por un vaso de agua y cuando estaba bebiendo, escuchó unos pasos. Unos pasos que parecían provenir de la escalera y que no eran los de su mujer. Los describió como de una bota con tachuelas. Se asustó, pero tampoco le dio la mayor importancia. Creyó que era el primer invierno que pasaban allí y que las tuberías, una casa de piedra, la naturaleza, podían crear algunos ruidos. ¿Cómo se iba a asustar él? Que era el cabeza de familia, que había estado viviendo con aborígenes, que había estado en la selva perdido. Él no se podía asustar ante un simple ruido. Por si acaso se asomó a la habitación de su hijo mayor y le encontró completamente dormido. Su mujer, Liz, estaba alimentando a su bebé. Pero desde ese momento, desde esos ruidos, todo cambió. El miedo comenzó a surgir en la familia. Sobre todo por las noches, el ambiente se hacía agónico. Una casa amplia en la que siempre durante esos meses habían sido felices, se volvía angustiosa. En cuanto la luz bajaba, en cuanto el sol se ponía, las sombras habitaban la vivienda.
Una mañana, el cartero llamó a su puerta. Les entrega una carta, es una factura de la red eléctrica. Una factura que ponía que debían 750 libras de ese mes. Bill se reyó y dijo que había sido un error, que era imposible. Esas facturas eran solo propias de algunos recintos hospitalarios que durante todo el día estaban utilizando cosas, pero ellos que apenas tenían un horno, una estufa, una cocina, no podían estar generando eso. Bueno, lo aclararía con la compañía eléctrica, seguro que había sido todo un error y no le dio mayor importancia. Pero eso coincidió con que esa misma mañana su hijo mayor bajó y parecía estar cambiado. Su personalidad ya no era la misma. No les quiso apenas hablar, parecía rehuir de ellos. De nuevo, los padres dijeron, bueno, la pubertad, los adolescentes, los cambios, la separación, el no ver a la madre, el vivir con la madrastra. Bueno, todo tenía una explicación. Pero esa misma tarde, mientras Liz alimentaba al bebé, las puertas de la casa empezaron a abrirse y a cerrarse solas, a dar portazos. Enseguida se lo atribuyeron al adolescente, a Lawrence. Pero Lawrence no estaba en la vivienda. Las puertas se abrían y se cerraban solas, no había aire, estaba todo cerrado y los fenómenos comenzaron a surgir. Desde ese momento sintieron la presencia de algo o alguien que les acompañaba en la casa. Nunca más se sintieron solos. Siempre aseguraron estar acompañados. Así lo recuerda Liz Sanders, la protagonista del caso. Cuando sabes que alguien te está mirando, asumes que su próximo movimiento será hacer algo. En aquellos momentos se apoderaba de mí un sentimiento de pánico, un pánico crudo, porque entonces sabía que iba a pasar algo. Todo tenía una explicación. Nadie quería alterar la paz familiar. Bill intentaba, con una sonrisa, hacer de menos todos esos pequeños fenómenos que iban viviendo. Y como si fuera otro día cualquiera, decidió acercarse hasta el pequeño pueblo cercano para dirigirse a la compañía eléctrica y ver qué había pasado con esa factura. Allí le dijeron que todo estaba bien, que había ido un operario, que había medido el mes anterior y el mes en el que habían estado ya ellos habitando y que eso era lo que habían gastado en luz, que no sabía si tenían una turbina o si tenían un generador, que no sabían por qué gastaban tanta luz, pero que no había ningún error. Aún así, mandarían a 2 operarios para que comprobaran perfectamente que todo el sistema eléctrico estaba bien. Hubo un investigador que se centró mucho en el caso, se volvió casi obsesivo con él, que era Mark Chadbourne. Él también quiso preguntar por qué esas alteraciones en la factura eléctrica, por qué esas alteraciones en la luz, qué pasaba, qué las generaba. La primera vez que supe de las facturas de luz que estaban recibiendo, me pareció imposible que semejantes cantidades reflejasen el gasto de aquella casa, ni aunque usaran una turbina en el patio trasero. Y con el tiempo iban aumentando. Ellos se negaron a pagar aquella factura. Quedaron en que se iba a abrir una investigación para ver qué había ocurrido. Incluso pensaron en que alguien se estaba aprovechando de su propia electricidad, alguna granja cercana que se había enganchado y estaba generando que esa factura aumentara y aumentara mes a mes. Lo cierto es que Bill pasaba muchas horas dentro de su estudio. Estaba inspirado. El lugar, la naturaleza hacían que la creatividad artística surgiera en sus venas y estaba metido durante horas con sus lienzos, con sus pinceles, con sus acuarelas, generando animales maravillosos, preciosos. Una tarde, cuando estaba en pleno fervor artístico, hizo un descanso para beber un vaso de agua y comer algo.
Cuando salió de su estudio, inmediatamente un fuerte olor le dio en la cara. Se tuvo que tapar e incluso dio una arcada porque no podía soportar ese olor ¿a qué era? Ese olor que se alojaba en su garganta. Olor a azufre. Se lo comentó a su mujer e incluso llamó a los especialistas en fosas sépticas para ver si había ocurrido algo, si había habido un atasco. Algo tenía que generar ese mal olor. Cuando llegaron, vieron que todo estaba bien, pero le dijeron que bueno, que a veces podía ocurrir, que esos olores podían surgir e irse a los pocos minutos, que estuviera atento. Pero olor a azufre, la verdad que no identificaban con el de una fosa séptica. Aún así dijeron, bueno, este señor se ha podido equivocar, no ha sabido describírnoslo, pero aquí no hay nada, aquí no pasa nada. Por la noche el olor cambió. Fue Liz en ese instante quien llamó a su marido y le dijo, mira, aquí parece que huele a algo raro. Olor a iglesia, olor a incienso. Bill, medio en broma, medio en serio, había visto algunas películas de miedo, también se había interesado en ocasiones por algunos libros de parapsicología, de ocultismo, y decidió investigar por sí mismo. Yo estaba asustada, pero a él esas cosas le interesaban de verdad. Tenía mucho interés en todo lo que era inexplicable y poco a poco se fue sumergiendo en cosas oscuras. Lawrence, el adolescente, también había cambiado. Apenas salía de su habitación. La había pintado entera de rojo sangre. Veía todo el día películas de terror. Su personalidad se había vuelto agresiva. Apenas si comunicaba con la familia. Cogía la comida, se la subía a su dormitorio e incluso por las noches se escuchaban salir de su cuarto unas risas extrañas, burlonas y a veces golpes fuertes que ponían los pelos de punta a Liz, a su madrastra. Parecía que era otro chico, que era otro niño. Incluso su voz le había cambiado. Y no es que estuviera cambiando la voz de un adolescente a la de un adulto. Parecía que alguien dentro hablaba por él. Una tarde, sus padres creyeron que quien hablaba era un auténtico anciano. E incluso vieron cómo su rostro se transformaba en un ser arrugado, agresivo, triste. Le recriminaron su actitud y él se puso todavía más agresivo. Comenzó a escupirles, a decir palabras soeces. Intentó agredir a su propio padre. E incluso parecía que a veces surgía una voz por debajo que decía no os acerquéis a mí, no os acerquéis a mí. Eran como dos personas en un mismo cuerpo, como un anciano agresivo, malo, y como un adolescente asustado que parecía vivir por debajo de éste. El padre lo tenía claro. Su hijo estaba poseído. Tenía que poner a salvo a los más pequeños. Ya tenía a su niño Ben y también a una niña recién nacida. Tal vez ese carácter agresivo de su hijo mayor podía generar que les hiciera algo a los pequeños, incluso al bebé, y decidieron alejarlo de la familia. Iba a ir a un internado para ver si allí le podían ayudar, para ver si allí su carácter cambiaba, para ver si variaba esa actitud que no era la propia de ese chaval bueno, amable, risueño que había sido su hijo. Alejado el adolescente, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa. No pasaría nada, ellos no eran creyentes, no pertenecían a ninguna iglesia, a ninguna religión. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Tal vez si había algo allí que alteraba su existencia, con unos rezos se podía alejar. Pero ocurrió todo lo contrario. Después de que ese sacerdote bendijera la vivienda, empezaron a incrementarse los fenómenos. Se oían voces burlonas,
risas, los olores surgían de nuevo, sonidos, y llegaron las presencias. Una tarde que Liz había salido a pasear con los bebés, al regresar, mientras hacía el biberón de la más pequeña, dejó a Ben en un lado del salón y cuando fue a buscarle para también preparar su cena, vio que a su lado había una mujer. Una mujer vestida de negro, una anciana arrugada, con los ojos negros, oscuros, con una mirada fija, que miraba a su niño, que estaba estática al lado del pequeño mientras ésta parecía jugar con su falda. Liz enseguida cogió a su hijo en brazos, cogió al bebé y se subió a la habitación. Estaba aterrada, estaba aterrorizada. Había visto a alguien en su casa, a alguien físico que amenazaba a los pequeños. Se encerró en su dormitorio y esperó a que llegara su marido. Cuando Bill llegó, la encontró presa de un ataque de pánico. Estaba acurrucada con sus 2 bebés en brazos, intentando protegerlos de aquello que había amenazado a su familia. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué se acercaba a sus pequeños? Entre lloros, le pidió a su marido que se fueran de allí. Pero Bill, por alguna extraña razón, no quería abandonar la casa. Le intentó quitar importancia. Le dijo que bueno, que tal vez era alguna antigua habitante de la vivienda, que seguro que no les iba a hacer daño y que estaba allí para proteger a los más pequeños, que iba a investigar de quién podía tratarse. Comenzaron las pesquisas en el pueblo, comenzaron incluso a buscar entre documentación antigua y llegaron a la conclusión de que podía ser una mujer que falleció en la antigua mansión, en la vivienda, una anciana que había perecido allí y que parecía que se había mudado a esta nueva casa con las piedras que habían sido trasladadas desde la mansión antigua. Creyeron incluso que podían ponerla un nombre y además encontraron una fotografía que Liz identificó perfectamente con aquella mujer que parecía cuidar de su hijo. Pero cuanto más investigaban, peor empezaban a ir las cosas. Se veían luces en el establo, los animales empezaron a enfermar, las cabras parían cachorros deformes o muertos. Ellas mismas los pisaban, los asesinaban. El gato se volvió loco. Tuvieron que deshacerse de él. El perro, un día, entre grandes aullidos, desapareció de la casa para no volver nunca más. Y Bill empezó a no tener trabajo. Todos aquellos encargos de cuadros que le habían hecho, todo aquel volumen que generaban sus manos, se fue viniendo abajo. Nadie quería que pintara a sus animales. No le encargaban ya apenas obras. Tuvo que vender el Volvo que tenían, apenas podían sobrevivir y además tenían que hacerse cargo de las facturas inmensas de electricidad que llegaban cada mes. Así que Bill también comenzó a cambiar de personalidad. Se volvió huraño, solitario. Su mujer así lo recuerda. Yo estaba aterrorizada. Es evidente que según la lógica esas cosas no podían pasar. Era imposible, pero ocurrían, y a él le afectó mucho. Experimentó un gran cambio en su personalidad. Aquello le poseyó de algún modo. Sus pinturas, que siempre habían sido alegres, luminosas, se volvieron oscuras, macabras, negras. A veces hacía simplemente garabatos negros que combinaba con el rojo sangre. No sabía qué le estaba pasando. Entre tanta oscuridad, de repente, una luz. Un granjero, un vecino cercano, le encarga un cuadro. Un cuadro de su caballo preferido. Era el más bonito, el más esbelto, y por eso quería recordarlo para siempre. Quería tener ese lienzo puesto en su salón. Era su caballo preferido.
Bill aseguró que iba a quedar genial en esa pared que estaba destinada para su obra. Se metió en el estudio por la noche y comenzó a generar la efigie del equino. Pero sus dedos parecían no estar dibujando lo que su corazón le decía. Parecía que alguien llevaba ese pincel y hacía que dibujara un caballo extraño, con las patas de atrás rotas, con cara de moribundo. Esa obra maldita, no sabía por qué le había salido así, pero se la tenía que entregar al día siguiente a su dueño, si no iba a perder ese dinero que tanta falta le hacía. Y se la entregó. Al hombre le resultó horrible. Aún así, le pagó los honorarios por hacerle ese cuadro. A los pocos días Bill se enteró que ese magnífico caballo que él había intentado pintar en una obra maldita se había roto las patas de un salto. Le habían tenido que sacrificar, tal y como él había pintado en el cuadro premonitorio. El granjero, el propietario del caballo, alertado, alarmado por ese suceso, por lo macabro de todo el caso, decidió quemar el cuadro. No quería volver a saber nada de ese pintor maldito. Parecía una premonición. Parecía que le había agafado a ese animal que él tanto quería. Los fenómenos continuaron. Mark Shadow, el periodista y escritor que investigó el caso, nos sigue narrando algunos de esos hechos. Creo que Bill estaba siendo atormentado. Cuanto más percibía las cosas extrañas que ocurrían en la casa, más se concentraban en sus pinturas, que creo que expresaban el estado de agitación por el que él estaba pasando. Cada vez se hacían más y más oscuras, más perturbadoras. Y fuera lo que fuera que estaba pasando en la casa, afectaba a los animales del mismo modo que a la familia. Bill se encerraba durante horas en su estudio, ya no solo rodeado de los libros de pintura, de arte que consultaba, que leía, de sus pintores favoritos, sino que había acumulado gran número de obras de satanismo, de ocultismo, de parapsicología. Estaba embebido de toda aquella información. Intentaba saber más, pero a la vez no quería conocer cuál iba a ser su destino. Pero una noche vivieron el momento de mayor terror de sus vidas. La puerta del dormitorio se abrió. Con la poca luz que entraba por la ventana, oyeron que alguien había abierto el pestillo. Una mano negra, huesuda, comenzaba a abrir la puerta que chirriaba. Se incorporaron, dieron la luz y a sus pies en la cama había un encapuchado que los miraba fijamente. Fueron inmediatamente al cuarto de los niños, los cogieron y salieron de la casa y decidieron pasar la noche en el coche. Liz no quería volver a entrar allí. Su marido intentaba convencerla. No podemos hacer otra cosa, no tenemos dinero, no tenemos dónde ir, no podemos alquilar otro lugar. Aquí nos lo dejan barato, podemos pagar a plazos cuando buenamente podemos. Es nuestra casa, nadie nos puede echar. Seguro que esto tiene una explicación. Aseguraba que todavía no les había hecho ningún daño, que tan solo parecían ser seres descarnados que querían mostrar su presencia. Pero no solamente ellos habían visto presencias. Los niños también habían sido testigos. Rebeca, la más pequeña, recuerda muchos años después algunas de esas vivencias. Jugábamos en una habitación y allí siempre había una señora mayor. Nunca hablaba, nunca se movía. A esa edad crees que es normal, como todo lo que ocurre a tu alrededor. Asumes que es algo normal. Nunca se lo dijimos a nadie. Creímos que mamá y papá también la veían. Liz, lo cierto es que ya no podía más. Parecía ser la misma anciana que ella había observado
cerca de su hijo, esa antigua dueña de la mansión. Bill ya casi no se comunicaba con la familia, en su estudio pasaba días enteros. Así que Liz decidió llamar a un exorcista. David Hammond aseguró que allí estaba actuando una fuerza maligna. También llegaron espiritistas, predicadores, investigadores y todos aseguraban lo mismo. Allí se alojaba el mal. El sacerdote decidió acabar por las buenas con todo. Cogió los libros de ocultismo, de satanismo de Bill y los quemó en una hoguera fuera de la vivienda. También los cuadros más oscuros. No tenían que estar allí, no tenían que generar pánico a su propia familia. En la hoguera, el crepitar de las llamas, los libros consumiéndose y de repente un volumen grueso de satanismo sale impulsado como por una mano invisible, todavía llameante, y le propina un gran golpe en el rostro al exorcista. Este decide huir de allí como alma que lleva el diablo. No quiere volver a escuchar hablar de ese sitio. Esa misma noche, Liz está preparando la cena. Está esperando que lleguen los fenómenos. Las 6:15 de la mañana suele ser una hora donde todo comienza a removerse. Se prepara para esa hora, pero mientras intenta hacer una vida normal. Cuando está con los cacharros, nota una presencia cerca de ella. Cree que es su marido. Respira varias veces. Cuando se da la vuelta, ve que es un hombre, joven. Le falta medio rostro. La sangre cae por todo su cuerpo. Tiene varias heridas y unas botas con tachuelas. Tiempo después se sabría que podía ser el fantasma de Jake Griffiths, un joven de 18 años que fue asesinado por Thomas Edwards, un vecino, que después de atarlo le había golpeado la cabeza con un hacha, partiéndole esta en dos. Liz ya no puede más. Decide abandonar la casa. Eso fue lo que más me asustó, porque ni siquiera podía llegar a pensar en una explicación. Tenía que mantener la calma, al menos una calma aparente, por los niños. No quería que mis hijos se asustaran, ¿sabe? Liz cogió el coche y decidió llevar a los niños a casa de su madre. Ella pasó varias jornadas también allí, pero su marido se había quedado solo en aquella vivienda maldita. No podía dejarlo en esas circunstancias. Tenía que proteger a los niños, a los cuales iba a dejar con su madre, pero ella tenía que salvar a su marido de las garras de esa casa que parecía atraparle. Volvió a la vivienda y decidieron volver a llamar a otro exorcista. Mark Chambon, el investigador, nos lo cuenta. David creía realmente tener una misión, la de salvar a Bill y a Liz. Quería librar al mundo del demonio al que veía rondando a todas horas, amenazante. Decía que quería robar las almas de las buenas personas. Durante meses visitaron a un montón de exorcistas, de sacerdotes, de espiritistas, de investigadores de lo extraño. Incluso en el periódico pusieron noticias para ver si alguien conocía algo más sobre el recinto, sobre la vivienda, sobre el lugar. Rebeca, la niña pequeña, aunque tenía muy corta edad, recuerda perfectamente cómo era ese peregrinar de templo en templo. Recuerdo que, cuando era pequeña, pasábamos mucho tiempo en iglesias y en sitios así, debido a lo que ocurría. Y creo que eso fue lo que nos ayudó a soportarlo. Le intentaron dar muchas explicaciones. Algunos aseguraban que los fantasmas que habitaban esa vivienda
pertenecían a diferentes épocas. 1898 había sido ese crimen tan atroz de una persona, de ese muchacho con el hacha, que había vivido en esa zona. Los vecinos también aseguraban que en la gran mansión, adosada a esta, había un cementerio familiar. Un cementerio donde podía estar enterrada esa anciana, esa dueña de la mansión. Tal vez alguna de las lápidas había sido utilizada en la nueva construcción de la vivienda. Pequeñas cosas hicieron pensar en esto, como que el suelo se levantara poco a poco y se viera una extraña inscripción que parecía haber sido borrada, aunque no con mucha suerte. Tal vez el nombre de la anciana quería aflorar de nuevo y salir a la luz para que todo el mundo la conociera. El encapuchado. Algunos hablaron de brujería en esa zona, de extraños rituales que se realizaban precisamente al lado de esas montañas, en esos campos. Matt Tricker, que es un investigador de la zona, de la Iglesia Baptista y pastor también, en el sur de Gales, y muy interesado en el ocultismo, hizo un verdadero estudio de todos los rituales que se realizaban por la zona y llegó a alguna conclusión. Gales es un lugar muy místico. Hay una tremenda tradición de brujería en toda esa zona. No es difícil toparse con gente intentando entrar en contacto con los viejos espíritus de la naturaleza. Y es entonces cuando pueden aparecer todo tipo de problemas. Porque una vez que abres la puerta, aparecen espíritus que han sido adorados durante cientos, si no miles de años. Mark Chadbourne, el escritor, el investigador, que se interesó por un simple breve que encontró en un periódico y pudo investigar in situ cuando todavía se estaban produciendo los fenómenos, entrevistó a muchos vecinos de la zona, habló con mucha gente del pueblo cercano, con algunos de los más ancianos de las granjas que había alrededor, y todos llegaron a la conclusión de que ya había rumores de que ese lugar estaba encantado. Parece un lugar estupendo, pero en la zona existía el rumor de que la casa estaba encantada. Cuando hablé con muchos de los vecinos, no se mostraron ni mucho menos sorprendidos por la historia de Liz ni por todos los hechos que sucedieron allí. Liz parecía respirar aliviada cuando viajaba a casa de su madre, pero no podía dejar a su marido en esas circunstancias. Un día se asustó. Cuando regresó, estaba tumbado en el suelo, con los ojos fijos en el techo. Parecía estar en coma. Había pintado las paredes a brochazos de negro y de rojo. Garabatos incomprensibles, símbolos satánicos. Tenía un cuchillo muy cerca de él. Tuvo temor. Temor a que se pudiera hacer daño. El investigador así lo recuerda. Me dijo que tenía pensamientos terriblemente oscuros, pensamientos que incluían la autolesión. Hubo un momento en el que vio un cuchillo y pensó: puedo acabar con todo esto matándome. Durante 6 años vivieron fenómenos que no podían explicar. Presencias, visiones, cambios de personalidad, ruidos, olores, poltergeist, fuegos, animales que se morían, animales que nacían deformes, otros que se volvían locos. ¿Pero alguien ajeno a la familia experimentó algo más dentro de esa vivienda? El propio investigador del caso lo hizo. Cuando los entrevisté, en un momento dado David me dejó solo en su estudio. En ese instante comencé a sentir que alguien me estaba mirando. Y entonces creí sentir algo rozándome el cuello. La convivencia se hizo insoportable. Decidieron salir de allí para siempre. Daba igual.
Preferían dormir en casa de familiares, que alguien les auxiliara, les alojara. En cualquier cabaña, en cualquier sitio, no podían vivir ya más con esos fenómenos. El matrimonio incluso se rompió. Liz ya no podía más. Bill tampoco pudo más. Todo aquello afectó de tal modo a su cuerpo, a su mente, que a los pocos meses murió. Su mujer aún recuerda cómo fue ese final. Al final decidimos divorciarnos. Después de todo lo que ocurrió, fue lo mejor. Del mismo modo que dos personas comienzan una relación, esas dos personas han de terminarla. Nunca se puede culpar a una sola de las partes. Casas en las que habita el mal. Casas que han quedado deshabitadas para siempre. Casas que todavía sus piedras mantienen los recuerdos. Construcciones en las que son utilizadas lápidas. Lugares marcados desde tiempos ancestrales donde se realizaban aquelarres, donde la brujería estaba presente. Cementerios clandestinos adosados a magníficas viviendas, a mansiones medievales. Todo aquello formó parte de The Hell Farm, la granja maldita.